Bueno, pues nos ponemos las transformaciones sociales y económicas. En los cambios que va a haber a lo largo de estos siglos, del comienzo del Renacimiento, con respecto a lo que estuvisteis viendo el año pasado en la Edad Media. Tenéis que recordar un poquito cositas del año pasado. Tampoco es tanto tiempo. Si os acordáis, sobre todo con la población, recordaréis que al final de la Edad Media, hacia el año 1300, 1350, empezó a haber una serie de epidemias en Europa que acabaron con buena parte de la población. ¿Os acordáis de eso? La peste negra, que acabó entre un 25 y un 30% de la población europea, que es en este gráfico lo que estamos viendo. Y se quedó la población, la verdad, que bastante reducida. Europa tenía, cuando terminan esas crisis, aproximadamente los mismos habitantes que tiene ahora mismo España, unos 45 millones. ¿La mayoría de los que murieron eran pobres? Sí, bueno, pero porque la mayoría de la población también era pobre, pero también afectó a los ricos. Cierra la ventana. Bueno, estas epidemias de peste van a ir remitiendo poquito a poco, pues porque empiezan a tener cada vez más conocimientos de cómo pueden librarse de ellas, aunque no será del todo, pues porque todavía no tienen los medicamentos que tenemos actualmente. Pero a partir del año 1400, este control de las epidemias y una mejor alimentación va a ir provocando que poquito a poco la población europea se vaya recuperando. Y eso, bueno, pues generará, por otra parte también, pues mejoras económicas, más cantidad de gente para trabajar, mejoras en la alimentación, cosas que iremos viendo a lo largo de este pequeño tema. Alejandro Yela, acuda a la recepción, por favor. Bueno, intentaremos editarlo después. Queda un poco extraño, sí. Venga, ¿qué es lo que va a ocurrir al principio de la Edad Moderna? Pues va a haber un auge de la burguesía. Por favor, recordar cuáles eran los tres estamentos que había en la Edad Media. Tres. Nobleza, clero y en principio el pueblo llano. Lo que pasa es que dentro del pueblo llano había que meter a la burguesía. La nobleza y el clero eran los que tenían el poder, los que ocupaban los altos cargos y encima tenían el privilegio de no pagar ni un duro de impuestos. Y entre el pueblo llano se encontraban algunos de ellos que sí tenían cierto poder. La burguesía. Burguesía porque no estaban sometidos a los señores. Los señores sometían sobre todo a los campesinos como ¿qué? Como siervos. Recordad que se tenían que quedar en la tierra, no sé qué fuera, con permiso del noble en cuestión, que pudieran irse de allí. Los burgueses, en cambio, no tienen ese problema, porque ¿dónde residen? En su casa. Claro que residen en su casa, todo el mundo reside en su casa. No. ¿Dónde reside? Ya, será ciudad. A ver, ¿Burgo qué significa? No. Burgo realmente significa ciudad. Hay una ciudad aquí en España que coincide, pero también tenéis más ciudades que se llamen o que tengan este nombre, Burgo. Luxemburgo, más. Hamburgo, sí, más. Salzburgo, más. No, eso es una ciudad. Bueno, a partir de esta época, y sobre todo desde finales de la Edad Media, la burguesía va a empezar a alcanzar gran prestigio, pues porque algunos de ellos van a empezar a tener bastante dinero. Amasarán grandes fortunas e intentarán ascender en la escala social. ¿Cómo lo van a conseguir? Pues buscando sobre todo nobles que se hayan quedado muy pobres y casando a sus hijos. Al casar a sus hijos con los nobles, con los que están medianamente arruinados, ellos consiguen cierto prestigio, empiezan a conseguir títulos nobiliarios y los nobles también ganan, porque en vez de quedarse arruinados, las familias de los burgueses les ayudarán a salir adelante. ¿Qué ocurrirá con el resto de la población? Pues, en principio, artesanos y pequeños comerciantes que también pertenecen a la burguesía seguirán viviendo de una forma bastante modesta, pero los que seguirán viviendo prácticamente igual serán los campesinos. Unas condiciones de trabajo un poco lamentables. Aunque poquito a poco van a dejar de ser siervos y se van a convertir en personas completamente libres. Va a ser una época también de prosperidad económica. Aumentará la producción agrícola y eso significará que la gente se alimentará mejor, con lo que
su nivel de vida también va a aumentar. Y también se van a desarrollar mucho las actividades manufactureras, vamos, todo lo que sea pequeña industria, que podría ser pequeña industria en esta época, y la artesanía, porque se van a desarrollar muchos intercambios comerciales. El descubrimiento de América va a generar grandes intercambios a ambos lados del océano. Y eso va a necesitar que se hagan muchísimos productos. Por eso ya digo, se incrementarán los intercambios comerciales. ¿Quién va a salir beneficiado? Pues fundamentalmente la burguesía. Pero también muchas ciudades se van a ir creciendo bastante y van a empezar a tener un poderío económico muy importante. Ciudades como estas. A ver, dejamos Venecia para el final. Amberes, que está ¿dónde? Bélgica. Hamburgo, que está ¿dónde? Alemania. Lisboa. Londres y Sevilla. Aunque estamos hablando de que estas dos ciudades no son puerto marítimo estrictamente, sí tienen dos ríos navegables que les permitieron, bueno, pues progresar bastante bien. Es más, Sevilla, a lo largo del siglo XVI, se convertirá prácticamente en la capital del mundo, porque de aquí es de donde llegarán y saldrán prácticamente todos los barcos con destino a América. Con el descubrimiento de América, el centro del comercio dejará de ser el Mediterráneo para convertirse en el Océano Atlántico. Como los intercambios comerciales van a ser enormes, ya no se va a poder pagar en condiciones normales, pues como se venía pagando hasta la época, directamente en metálico y con monedas. Se van a crear nuevos instrumentos. Hay que tener en cuenta que como el comercio se va a disparar, se van a empezar a crear un montón de compañías mercantiles. Compañías mercantiles que generaban flotas enteras de barcos para pasar de un lado a otro del océano. Para pagar se van a idear dos elementos financieros que todavía hoy en día seguimos manteniendo. Yo creo que todos conoceréis lo que es un cheque. Un cheque. Venga, ¿qué es un cheque? Es un papel que te dan al portador, normalmente con tu nombre, para que tú vayas a un banco y contra ese papel te dan un dinero. Eso es lo que van a hacer, para no tener que estar continuamente moviendo el dinero, por lo que podían sufrir algún tipo de robo. Y después también tenían letras de cambio. Es muy similar al cheque, pero mientras que el cheque lo tenía que cobrar la persona en cuestión, al que le daban el cheque, con la letra de cambio yo podía jugar. Y si a mí me daban una letra de cambio a cambio de una mercancía, yo con esa letra de cambio a su vez podía pagar. Cosa que con un cheque yo no puedo pagar, porque el cheque va a mi nombre. La actividad bancaria fue enorme. Empezaron a crearse bancos prácticamente en todos los países europeos. Y muchos de estos banqueros pues, se convirtieron en personajes, ya digo, bastante importantes. Los Medici, Spínola, los Fugger, que fueron los banqueros del emperador Carlos V. Y, por supuesto, se van a crear bancos por todas partes. Algunos de ellos también serán públicos, como este de Barcelona. Más adelante se irán creando también cajas de ahorro, que funcionaban como casas de empeño. ¿Sabéis cómo funciona una casa de empeños? ¿Quién ha dicho sí? No, decidme si sabéis cómo funciona una casa de empeños. ¿Que cómo funciona una casa de empeños? No, no del todo. O sea, tú puedes llegar a una casa de empeños y puedes o vender o empeñar. ¿Empeñar qué es? Empeñar es que tú dejas un objeto de valor a cambio de un dinero que normalmente suele ser la mitad del valor de lo que realmente vale. Porque te dan un plazo, 6 meses, 7 meses, para que si tú devuelves el dinero con intereses, te devuelven la pieza. Eso es un empeño. Mientras que la venta es la venta. No sé si me seguís. O sea, es como conseguir dinero con una prenda, normalmente una joya, pues porque me hace falta de forma urgente. Si al cabo de unos meses consigo devolver el dinero, recupero mi producto, ¿vale? Recupero mi joya. Muchas veces no se consigue y este es el negocio de las casas de empeño, que al cabo de un montón de meses la gente no vuelve y se quedan con la joya a mitad de precio. ¿Vale?
Bueno, pues ya digo, de esos todavía se siguen manteniendo hoy en día pues un montón de casas. Algunas de ellas, ya digo, se convirtieron en bancos y esos bancos con el paso de los años también han ido cambiando de manos y son los que tenemos actualmente. ¿A alguien le suena Bankia? Ya ha desaparecido. Bankia antes era caja de ahorros. Antes, a su vez, fue lo que se llamaba un monte de piedad, que era esto, una casa de empeños. Y fueron creadas en la Edad Moderna. O sea que fijaros cómo los bancos van evolucionando prácticamente hasta nuestros días. ¿Vale? Bueno, pues nada más. 4 pinceladas de lo que es la economía y se acabó. ¿Vale? ¿Alguna duda? Pues se acabó. Eso es todo, amigos.